la pelota. Buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchan? Juliana, ¿cómo estás? Sé que no es un día adecuado para muchos. Buenas noches, profesor. Sí le escucho perfectamente. Esto voy a hacer que a veces no consideramos que diversos partidos de hoy día y toda la cosa, pero hoy día tenemos de 6 a 8 para poder conversar. Recuerden las indicaciones de seguridad, vigilen sus cables, el tema de vibración en sus celulares, los vasos sin tapa, verifiquen las salidas de emergencia, pongan en volumen bajo su televisor mientras ven su partido. ¿Ya? Vamos a avanzar el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer, ya acabamos la primera parte, vamos a ingresar el día de hoy a hablar netamente dentro de lo que es el auxiliar de salud ocupacional. Vamos a revisar un tema, el decreto supremo, la 008, el sistema de gestión. Vamos a hablar de la herramienta más importante de este proceso, que es el IPER-C. El IPER-C es el documento que va a reunir la información que ustedes identificaron. Ustedes identificaron peligros. Ahí está. La P. Van a evaluar los riesgos, ¿no? Ya van evaluando los riesgos. Y la C es para generar los controles. Entonces, vamos a repasar rápidamente las primeras fases y vamos a centrarnos después en lo que es el IPER-C. Esto es lo que nosotros necesitamos para que ustedes puedan, esta herramienta la vamos a utilizar en todos sitios, ¿no? En todos sitios. La herramienta utilizada para el tema de seguridad y salud es el IPER-C. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con este sistema. Nuevamente, para que todo se nos quede grabado, el tema de definición nos dice la OIT, es el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, prevención, control y rehabilitación de los trabajadores para protegerlos de los diferentes riesgos ocupacionales y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo a sus condiciones fisiológicas. Eso es lo que tienen que recordar siempre, ¿ya? Los riesgos laborales van a ser la posibilidad. Un riesgo es una posibilidad de que un trabajador pueda sufrir daño o lesión derivados del desarrollo de la actividad que realiza. Para esto, ¿qué significa MOF? A ver si recuerdan, ¿qué es el MOF? Si me ayudan. Juliana, Olga, el manual de operaciones y funciones que debe tener la empresa sobre cada puesto laboral. ¿Cuáles son las obligaciones, las actividades que está contratado cada trabajador? El peligro es la fuente inminente que puede provocar un accidente o enfermedad. Eso es lo que vamos a identificar. Identificamos peligros. Nosotros identificamos peligros. ¿Ya? Tenemos que evaluar el riesgo laboral, ¿no? Identificamos el riesgo laboral desde un punto de vista, como ya lo habíamos hablado, posibilidad de que un trabajador pueda sufrir daño o lesión derivado de del desarrollo de la actividad profesional, o sea, de la acción que está haciendo para cumplir las funciones por las cuales fue contratado. Revisar el manual de operaciones y funciones. Tenemos este cuadro que ya lo hemos leído, para poder, ahora lo vamos a considerar, las diferencias entre un peligro y un riesgo.
peligro es la generación de ruido. El riesgo es la exposición a ese ruido. ¿Ya? Entonces, comparen. Una cosa es peligro y otra cosa es riesgo. Ya a estas alturas, estamos en la 5ª clase, tenemos que conocer bien esto. Un mango defectuoso es un peligro. El riesgo es que esto se desprenda, que se caiga, ¿no? Un peligro puede generar varias situaciones de riesgo, ¿no? Un equipo sin protección, sin faja de protección, atrapamiento, cortes dependiendo de la herramienta, ¿no? Cortes, atrapamientos, raspones, ¿no? Manejo de pesos excesivos es el sobreesfuerzo, ¿no? Entonces tenemos que identificar esto, no se olviden. Ustedes identifiquen los peligros a los cuales está expuesto en el ambiente de trabajo, en el lugar de trabajo o en la actividad que está realizando el trabajador. Presentación general de la ley 29783 nos habla directamente y nos indica la importancia de la seguridad y salud en el trabajo. Nos habla no solamente del trabajador, nos manifiesta lo siguiente. La seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental del ser humano, el cual está en la Constitución, porque busca proteger la integridad física, mental, social del trabajador. ¿A través de qué? La prevención, eliminación, minimización y control de riesgos laborales. Así como también el de proteger el medio ambiente y las propiedades, Alejandra, buenas tardes, de las propiedades cuyos beneficios recaen directamente en los trabajadores y sus familias, en los empleadores y el Estado propio. Entonces tenemos que estar pendientes de estas situaciones, ¿ya? Para poder tomar nuestras decisiones. Entonces, esto es algo que también nos va a brindar el Estado, ¿no? En relación a la ley. ¿Qué otra importancia consideramos? ¿No? Otra importancia vamos a considerar. Vamos, hola. Seguridad, el propósito es crear las condiciones para que el trabajador pueda desarrollar su labor eficientemente y sin ningún riesgo, evitando sucesos y daños que puedan afectar su salud e integridad, el patrimonio de la entidad, la de la empresa, y el medio ambiente, el lugar donde vamos a estar trabajando, propiciando así la elevación de la calidad de vida del trabajador y su familia, ¿no? Y la estabilidad social, ¿no? ¿Me escuchan claro o la única persona es Olga? Hay que recordar que hay muchas personas que están utilizando el internet en este horario justo, hoy día más que otros, ¿ya? Cuando hablamos de seguridad, ¿se acuerdan que habíamos hablado que esto inmiscuía al Estado, a los trabajadores, al empleador y organismos sindicales? Todo esto nos va a ayudar para hacer los seguimientos, ¿no? Eso es lo que nos dice el título preliminar y los objetivos de la ley. Esta gestión tiene que ser en todos los niveles. Entonces, para poder verlo con mayor detenimiento. El ámbito de aplicación nuevamente, sectores privados, sectores públicos y trabajadores independientes. Entonces, tenemos que ver esa situación. Dentro de lo que era el reglamento de la ley, ya no es la ley, sino la vamos a ver el reglamento, nos dice que tiene 7 títulos, una disposición complementaria y tenemos disposiciones complementarias transitorias. Nos habla de las disposiciones generales. Lo que más nos va a interesar a nosotros dentro de nuestro trabajo es entre el capítulo 4 y el capítulo 7. Estos últimos 4 capítulos nos van a ayudar bastante en nuestro sistema de gestión y cómo podemos apoyarlos y maximizarlos, ¿ya? Si bien es cierto, existe la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que lo maneja el Estado. El Estado va a exigir a los empleadores ciertos cumplimientos y de igual forma a los trabajadores, bajo una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Esto viene determinado por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, ¿ya? Este mismo sistema, como ya hablamos, tiene un Sistema Nacional de Seguridad, que su representante es el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. ¿Quién va a dictar qué cosa? Las políticas nacionales, cómo se debe manejar la seguridad y la salud en el país. Y después vienen los consejos regionales,
son los representantes de la dirección regional de cada Ministerio de Trabajo. Entonces, bajo esa circunstancia, cada región va a generar sus propios programas regionales. Y esto va a generar un beneficio para todos. Nosotros tenemos que ver consideraciones. Una de las principales que nos dicen es la conformación del Comité de Seguridad. ¿Ya? Siempre les he estado mencionando que menos de 20 trabajadores, tiene que haber un supervisor de seguridad elegido por los trabajadores. O sea, tiene que haber una elección, ¿ya? Y tiene que haber un libro de notas tipo actas. ¿Ya? El supervisor maneja un libro de notas tipo actas. Ahora, de tener más de 20 trabajadores, la empresa busca tener un comité de seguridad y salud en el trabajo, los cuales puede ser conformado por diferentes organizaciones sindicales en caso exista. ¿Qué cosa tienen que elaborar? Elaborar un reglamento interno, un libro de actas. Cuando hay un comité, ya debe haber un reglamento interno de seguridad. Ya debe haber un libro de actas notariado. ¿Qué beneficios, ¿no? tienen estos trabajadores que forman parte de este comité? Licencia con goce de haber para realizar labores de seguridad y salud en el trabajo. Acciones que están dentro del proceso de sus actividades, ¿no? Las inspecciones, si realizan inspecciones, capacitaciones, reuniones, ¿no? Y dentro de esto está ¿para qué? Para que su lugar de trabajo es esa reunión que tiene sobre seguridad en la empresa, sea pagado, sea remunerado. No quiere decir que se van a ir a realizar actividades en otros lados, que tienen un tiempo a ellos en su casa, ¿no? Protección contra despido incausado, o sea, no pueden despedir a miembros del comité sin causa, ¿no? Sin causa. ¿Sabes qué? Hasta acá nomás, Néstor, no. Tiene que ser por alguna causa, por algún motivo. La duración es hasta 6 meses antes y después del término de su función. ¿Ya? Ese es el tiempo que tiene protección. 6 meses después que terminó su cargo como miembro del comité. Las obligaciones del empleador es realizar mínimo 4 capacitaciones al año en temas relacionados a seguridad y salud en el trabajo. Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad. Eso quiere decir que el trabajador debe saber cuáles son los peligros o los riesgos de su puesto laboral y cómo va a ser las medidas, los controles que tendría que presenciar. Entonces, tienes que ver todo esto. Entonces, tenemos que mover esta situación. Así como dijimos que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud trabajan en forma conjunta, pero también estas dos organizaciones van a elaborar 3 sectores adicionales. Con 2 sectores en primordial, que sería el Ministerio de Energía y Minas, son un rubro muy fuerte, el Ministerio de Construcción y Vivienda. Y hay otros ministerios. ¿Por qué juntamos estos dos aparte? Porque dicen los 2 entes suprasectoriales de la seguridad del trabajo, de acuerdo a la ley, son el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo y el Ministerio de Salud. INDECI se encarga de la seguridad ante desastres naturales, planes de contingencia y respuestas a emergencia, regulado por la ley 28551. Ahí tenemos que revisar esta ley para ver qué es lo que nos pide con relación a los planes de contingencia, porque toda empresa, aparte de su plan de sistema de gestión, incluye una parte que dice planes de emergencia, ¿no? Cómo reaccionar ante las emergencias que se pueden producir en el lugar de trabajo. Y aquí los está enmarcando por parte de INDECI. Entonces hay que revisar esa situación. Los gobiernos regionales y locales ven dentro de sus competencias los programas sectoriales de acuerdo al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cada entorno tiene una propia realidad. Hay algunas normas nacionales e internacionales, ¿no? Las normas son reglas de conducta que se usan para implementar el sistema de gestión. Tenemos normas nacionales, internacionales, normas propias de cada organización que son los reglamentos,
¿no? Tenemos nuestra ley, que es la 29783, tenemos disposiciones internacionales, que fueron las que generan o ayudan a generar las políticas nacionales en torno a seguridad y salud. Esto es en la resolución 957, que es el reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hay que revisar el material internacional si queremos asociarnos a él. Podemos utilizarlo como fundamento para algunas actividades que querramos realizar. La Constitución Política vigente del año 93, ¿no?, nos habla de requisitos legales. Ahí nos apegamos al tema de que todos necesitan su tema de derechos, ¿no? Tenemos leyes, este es el orden en los cuales prima uno sobre otro. Prima la Constitución. Después de la Constitución, en forma general, vienen las leyes específicas. Después de eso, vienen los decretos supremos. Por ejemplo, una resolución ministerial no puede estar encima de una ley. No puede. La ley está por encima de los decretos supremos, resoluciones ministeriales y resoluciones directorales. Las ordenanzas de gobiernos regionales y municipales. Ese es el orden. ¿Cuál es la prioridad que yo debo de ir revisando? ¿Qué prima sobre uno y otro? Hay que tener en cuenta cuando de repente tenemos una resolución ministerial que nos habla sobre que el valor permitible para ciertas cosas es 0.8. Después sale una ley que nos dice que el valor permisible es 0.5. Lo que prima es la ley que salió sobre una resolución ministerial. Entonces, para revisar nuestra materia documentaria cuando revisemos un punto específico. Por eso es importante revisar constantemente la página del peruano, que es donde se publican todas las normativas, decretos supremos, resoluciones, leyes dirigidas a diferentes sectores. Entonces, tenemos que ver esa situación, ¿no? Acá unas normas que hemos visto, que es la decisión 584 del Instituto Andino, en el artículo 2, nos dice: tiene por objeto promover y regular las acciones que deben desarrollar en los centros de trabajo de los países miembros para disminuir o eliminar los daños a la salud de los trabajadores. ¿Mediante qué cosa? La aplicación de medidas de control. También nos habla el hilo de la OSH del 2001, nos dice que dentro de los objetivos 1.1, dice, las directrices deberían contribuir a proteger a los trabajadores contra los peligros y eliminar lesiones, enfermedades, dolencias, incidentes y muertes relacionadas con el trabajo. La OSHA, en el año 2007, nos habla del objeto de aplicación. Ya aquí la OSHA nos habla de estándares, mientras en la hilo OSH nos habla de directrices, acá nos habla de estándares. Nos especifica los requisitos de un sistema de gestión destinados a permitir que una organización controle sus propios riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo y mejore su desempeño en la seguridad y salud, ¿no? La OSA 18001, ahora OSAS ISO 45000, ¿no? La Constitución Política del Perú nos habla en el artículo 2 y el artículo 7 que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, ¿no? A su identidad. Tiene derecho a la integridad moral, psíquica, física. Todos tienen derecho a la protección, ¿no? A la protección de la salud, la del medio familiar y de la comunidad, ¿no? Así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Entonces, tenemos que estar pendientes de por qué evocamos la Constitución. No podemos pasar por encima de ella. La ley y su respectivo reglamento nos dice el empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud, el bienestar de los trabajadores. Entonces tenemos que ver con bastante énfasis, porque cuando sustentemos, debemos decir, en la Constitución nos menciona, en la ley nos menciona,
para ponerlo como fundamento de nuestros planes o de nuestras actividades. ¿Ah? Para que no haya ningún inconveniente. En todo lo que es el sistema de gestión, ya dentro de las pausas que nosotros vamos a determinar, tenemos que ver el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Nos va a hablar que busca la sustitución progresiva de procedimientos clínicas por aquellos que produzcan menor o ningún riesgo al trabajador. Aquí vamos a tener un tema de toma de decisiones. Estas tomas de decisiones nosotros lo podemos conversar, lo podemos verificar tal cual, método de solución de problemas o en la investigación científica, ¿no? Primero, definimos el problema. ¿Cuál es el problema? Analizamos el problema. Utilizamos algunas alternativas. Evaluamos la mejor alternativa en pro del trabajador, ¿no? Elegimos la alternativa más adecuada y aplicamos esa decisión. Para poder tomar decisiones es importante tener una base, ¿no? Cada vez que digamos o propongamos algo tiene que ser relacionado a lo que están realizando, ¿no? Señores, hemos visto que en la normativa nos dice tal cosa, en la normativa internacional nos menciona tal otra, ¿no? ¿Cuál de ellas vamos a aplicar? ¿No? Tenemos que saber que esta empresa se basa en la ISO 45000, en la ISO 14001, en cuál nos estamos abocando, en cuál debemos certificarnos. ¿Qué es lo que quiere la empresa con relación al sistema de gestión? ¿Cómo nos vamos a definir? Por eso es importante saber esa situación. Hoy habíamos hablado del tema PEVA, para planificar, ejecutar, verificar y actuar, ¿no? El empleador debe adoptar un enfoque, ¿no? De conformidad. ¿Qué instrumento voy a utilizar? ¿Qué legislación está pendiente? ¿Qué certificación quiero llegar? Tener como marco teórico esa documentación. Cada documento de gestión debe estar basado en una norma, debe estar basado en, sustentado con una norma, con una ley, con un documento en cual yo haga una referencia para yo poder generar un programa, un plan. Y esto va a estar respaldado por la política de seguridad que generó la empresa, ¿no? El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, hace una presentación de su política. Señores, en este lugar, nosotros nos comprometemos a desarrollar tales y tales cosas, ¿no? En forma específica, apropiada a la naturaleza del rubro que estoy desempeñando, de forma clara y concisa para que todos sepan qué es lo que la dirección quiere frente a lo que es la seguridad y salud de los trabajadores. Debe estar firmada esta política por el empleador, debe ser difundida, o sea, entregada a todos, todos tienen que leerla, todos pueden encontrarla en un lugar determinado de su publicación. Debe ser actualizada y estar a disposición de las partes interesadas. Se dice que podemos actualizarla al menos una vez al año, ¿no? O cuando haya cambios de alguna documentación necesaria. El sistema de gestión tiene que, ya hemos hablado de esto, tiene que considerar el tipo de empresa. Para implementar este sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo, el tipo de empresa. ¿Qué rubro? ¿No? ¿A qué rubro está destinado? ¿Cuál es el nivel de exposición a peligros y riesgos? ¿Cuál es la cantidad de trabajadores expuestos? Ya debiste haber hecho una evaluación, un pedido. Tienes que saber esa situación. La planificación permite a la empresa planificar, que va a permitir a la empresa, primero, cumplir como mínimo la disposición de las leyes y reglamentos nacionales, los acuerdos convencionales y otra derivada de la práctica preventiva. Vamos a mejorar el desempeño laboral en forma segura. Trabajadores seguros van a tener mejor predisposición para el trabajo. Mantener procesos productivos de servicio de manera que sean seguros y saludables, ¿no?
menos enfermedades, menos accidentes, mejor trabajo por parte de mis colaboradores, disminución de las ausencias laborales, del ausentismo laboral, de los accidentes, disminución de ellos. Para poder establecer un sistema de gestión, debemos realizar una evaluación inicial, una línea base, ¿no? Para saber dónde estamos, saber qué es lo que son las enfermedades que presentan mis trabajadores, hacer una evaluación documentaria de en qué nos encontramos. Para esto hay un estudio de línea base, tema de seguridad, un documento de línea base. ¿Ya? Sirve de base para planificar el sistema de gestión y realizar la mejora continua. La evaluación aplica a todos los trabajadores y las organizaciones sindicales. Consiste en comparar los requisitos del sistema existente, o sea, es lo que yo tengo, los requisitos de ley de la seguridad y otros dispositivos pertinentes, para ver, alinearme en qué estoy desarrollando. ¿Ya? En la próxima clase vamos a revisar un poquito más a fondo este tema de una línea base. ¿Ya? Es un documento en Excel que nos va a preguntar diferentes situaciones y que nosotros tenemos que haber aprendido. Esta línea base va a proporcionar, ¿no?, información para qué, para considerar todos los riesgos a los que la organización enfrenta, para poder formular planes, implementar y priorizar mejoras en el sistema de gestión, para permitir realizar en el proceso uso de listas de verificación, entrevistas, inspeccionando, ¿no?, midiendo directamente, resultando de auditorías, entre otros. Entonces, vamos a tener, bien, al lado izquierdo está nuestro hiper, vamos a realizar un plan de seguridad y salud, vamos a evaluar un estudio de línea base para saber cómo nos encontramos, y vamos a generar posibles inspecciones o mediciones directas. Para esto, ¿no?, es importante que a todos nuestros trabajadores lo protejamos con una barrera de seguridad. ¿Pero de qué lo vamos a proteger? ¿De qué lo vamos a proteger? Quiero proteger a mi trabajador, quiero proteger a mis trabajadores. La pregunta es, ¿de qué? Tengo que enumerar los posibles peligros, identificar los riesgos, riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales. Esos son los riesgos a los que está expuesto, ¿no? El empleador tiene que prever, ¿no?, los controles de la exposición a los agentes, ¿no? Agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos. Eso es lo que vas a denominarle el hiper, identificación de peligros y evaluación de riesgos. Todavía no hemos visto los controles, acá solamente es el hiper. Entonces tenemos que estar verificando esos temas. Para eso tengo que saber, nuevamente les digo, cuál es el rubro de la empresa, para que ustedes sepan cuáles son los reglamentos a los que vamos a trabajar. Debemos de saber cuáles son las funciones del trabajador, y eso lo encontramos en el MOF, para saber a qué está expuesto. Debemos de saber qué equipo va a utilizar, ¿no? Debemos de saber todo lo relacionado al puesto. Para esto, las medidas de prevención y protección dentro del sistema de gestión se aplican en un orden siguiente. Primero, se deben eliminar los peligros y riesgos desde el origen. En caso no fuera posible, sustituirlo de la fuente que genera el peligro. En caso no fuera posible, aplicar controles de ingeniería, modificar todo. En caso esto no fuera posible, aplicación de controles administrativos, checklist, supervisión, inspección. Y por último, la dotación de equipos de protección personal, ¿no? Tenemos que estar viendo esto con bastante detalle, para que no tengan ningún inconveniente, ¿ya? ¿Qué documentación y qué control debo realizar, ¿no? Debo realizar la
organización debe establecer, ¿no?, implementar y o mantener uno o varios procedimientos. ¿Para qué? Para poder aprobar los documentos. Estos documentos sean aprobados, ¿no? Que estos documentos permitan revisar y actualizar la documentación específica. Permita asegurarse que se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. Vamos a poder asegurarnos que las versiones pertinentes, porque siempre vamos a sacar versión 1, versión 2, versión 3. Los documentos van actualizándose porque las normas van cambiando. Tenemos que verificar ello, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarse que permanecen legibles y fácilmente identificables. Por ejemplo, y eso es control de la calidad del documentario. Si yo tengo una versión de un documento, del primer documento que salió con esta normativa, salió una normativa, derogó la anterior, salió una nueva, tengo que generar un nuevo documento. Por lo tanto, ya uno es versión 1, el otro es versión 2, porque tiene otro sustento. Por eso es importante hacer la revisión, ¿ya? Asegurarse, ¿no?, y de eliminar las versiones anteriores, que las que ya no tienen en cuenta. Informar a todos que es las versiones vigentes. Asegurarse de que permanezcan legibles y fácilmente identificables. Asegurarse que se identifican los documentos de origen externo de la organización. Por ejemplo, si ustedes tienen un documento de la empresa, pero tienen que hacer una inspección, tienen que hacer una documentación de algún tema, pueden utilizar un documento ya establecido en otra empresa, a nivel internacional, ¿no?, que ya tiene un sustento y que ya ha sido probado el documento para poder medir alguna situación, puede ser en tema psicosocial, por ejemplo. ¿Ah? Prevenir el uso, no, asegurarse que identifican los documentos de origen externo, dándole una codificación, ¿no? Dándole una codificación. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada en el caso que se conserven por cualquier razón. ¿Sí? Eso es importante. Ya les dije, no vaya a ser que estemos en la versión 2.1 y encuentres documento, solamente hablando de formatos, un formato 1.2, por ejemplo. Ese formato activo obsoleto que estaba a disposición pareciera igual, pero ya tiene otro código. Ya no es la versión actual. Por lo tanto, debes eliminarlo, ¿no? Debes eliminarlo e informar a las personas para que estén pendientes de esta situación. Esto genera un control operacional. Un control que va a permitir revisar las cosas, ¿no? Entonces, nosotros debemos de saber qué podemos hacer. Entonces, para poder hacer este tipo de situaciones, nosotros, el empleador, va a diseñar el diseño de puestos y ambientes de trabajo antes de que cuando lleguen, mira, acá vamos a poner una carpintería, ¿qué necesitamos? Ya necesitamos mesas. ¿Qué altura? Altas, bajas, pequeñas, ¿qué tipo de trabajo van a hacer acá? Entonces tenemos que diseñarlo acorde a esta situación, acorde a esta realidad. Mira, vamos a manejar equipos eléctricos, corriente, listo. Entonces vamos a poner una plataforma que no sea fierro, no que sea de cemento, o sea colchada, o sea antieléctrica. Atenuación del trabajo monótono y repetitivo. Evitar la repetición de las actividades, haciendo pausas, haciendo un trabajo más variado. Sustitución de situaciones peligrosas por otras que entrañen menor peligro, logren a la misma actividad, pero generen menor peligro para las personas que están expuestas. Elaboración de procedimientos y estándares de trabajo. Es obligación de parte del empleador elaborar procedimiento y estándar de trabajo. Es un procedimiento o un estándar de trabajo. Es cómo deben hacerse las cosas.
cuál es la forma correcta de realizar una tarea, trabajo, y eso se llama un procedimiento. ¿Se respetó el procedimiento? Excelente. Pudo haber sido un accidente, pero si no se respetó el procedimiento, no se restableció el estándar, estaríamos hablando, Juliana, Juliana, ¿me escuchas? Al parecer, tengo problemas de audio. Uy, se salió. Controles operacionales también incluyen las evaluaciones del Plan Integral de Prevención de Riesgos, tener en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de los trabajadores. Pueden poner en riesgo la salud reproductiva del trabajador, ya sea expuesto en particular por la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos y psicosociales con el fin de adaptar las medidas preventivas necesarias. Debemos saber cuáles son los artículos que podrían poner en riesgo a estas personas, ¿no? El empleador es el responsable de la mejora continua de los procesos, ¿no? La gestión del cambio, la preparación y respuesta frente a emergencias. La primera imagen, vamos a ver, miren, cómo transportan un mismo objeto, de una forma fácil y una forma difícil. Una forma fácil con las rueditas y una forma difícil exponiendo la parte física del trabajador. Una posición ergonómica o disergonómica que no le ayuda y le va a causar lesiones. Divulgando la información, generando factores de cambios y siempre estando preparados en caso suceda una emergencia. El empleador siempre debe considerar, ¿no?, verificar el seguimiento y medición del desempeño, medir, evaluar cada cierto tiempo el desempeño con respecto a los estándares. ¿Cómo han estado nuestros estándares? ¿Cómo es el reconocimiento por el buen desempeño? ¿No? Dar siempre una felicitación es gratificante para el trabajador. Esto es importante. Investigación de accidentes, en caso esto sucediera, ¿no? Ya sea accidentes, enfermedades, incidentes relacionados con el trabajo. Permitida determinar una investigación, se buscan las causas del incidente. ¿Qué causó inmediatamente? ¿Cuáles fueron las causas básicas? Los factores personales del trabajador o los factores del trabajo. Llámese también actos subestándar o actos, condiciones subestándar. Cualquier diferencia dentro del sistema de gestión para la planificación de la acción correctiva pertinente, ¿no? Para hacer un cambio en la estructura, las condiciones de trabajo o hacer una reinducción al trabajador que posiblemente desconocía, ¿no? Había habido exceso de confianza dentro de las cosas. Es importante considerar todos estos factores dentro de una investigación. Las no conformidades o acciones correctivas y acción preventiva es lo siguiente. El objeto de la supervisión es controlar que el sistema de gestión funcione adecuadamente. Va a permitir aportar o adoptar las medidas preventivas y correctivas asociadas al trabajo. Por ejemplo, Néstor, en el tema de enfermería, tienen un modelo de zapato de vestir color negro con pasadores. Pero yo no voy con esos zapatos, voy con unos scraps que no tienen pasadores y encima utilizo los scraps sin el soporte posterior. Lo cual, ¿qué va a generar? Va a generar que tenga yo un problema directamente con el estándar del uniforme que debería usar. Por ahí empieza. Segundo, estuve corriendo en las escaleras.
eso es un acto subestándar. No debería hacer las actividades. Y sumamos a que no había iluminación en las escaleras, ¿no? Esa es una condición subestándar. Entonces, el uso inapropiado de calzado, el acto subestándar de estar corriendo en las escaleras, la condición subestándar de la falta de iluminación, son 3 factores por los cuales Néstor se accidentó. Entonces tenemos que hacer un cambio en esos 3 factores, dándole la capacitación o reinducción a Néstor sobre el uso del uniforme adecuado, darle la reinducción sobre el tema de traslado dentro de la instalación, o sea, no correr. Y en suma, en estos 2 primeros, uno era el tema de seguridad, el tema del vestir y el tema de deambulación, tema de seguridad. Y el tercero, ya no se le da la capacitación a Néstor, sino se hace acción correctiva sobre el ambiente de trabajo. Le faltaba iluminación. Se hacen las coordinaciones correspondientes y el seguimiento para que esta acción correctiva se dé. Cumplimos las no conformidades, hicimos una acción correctiva con el trabajador, pero también tenemos que hacer acciones preventivas. La primera acción preventiva es difundir el accidente a todos los trabajadores, informándoles, señores, el día de ayer Néstor estuvo haciendo un accidente en el cual estuvo involucrado el no uso correcto del calzado, el correr en las escaleras y el tema de la falta de iluminación en las escaleras. Ya se cursó el procedimiento para mejorar la iluminación en el lugar y a todos ustedes se les está haciendo recordar nuevamente nuestros procedimientos en los cuales se indica el tipo de calzado, y después las actividades en las cuales se les pide que no corran dentro de las instalaciones. Entonces tenemos que ver eso con mayor cautela para evitar ciertas circunstancias. Tenemos que realizar, ¿no?, verificar auditorías internas, realizar auditorías periódicas a fin de comprobar si nuestro sistema ha sido aplicado, es adecuado, es eficaz. La auditoría también puede ser realizada por auditorías independientes, porque tienes auditoría interna, auditoría externa. Si necesitas certificarte para algún sistema de gestión, ¿no?, alguna ISO, puedes solicitar certificación externa. La consulta sobre la selección del auditor en todas las fases de la auditoría, incluido el análisis de resultados, ¿no?, se requiere la participación de los trabajadores y sus representantes. ¿Por qué? Porque la auditoría les va a preguntar a todos los miembros o actores sociales de la empresa acerca del sistema de gestión, cómo lo están manejando, cómo lo están teniendo. Entonces eso es importante para ver cómo podemos ir avanzando. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya podemos ir manejando mucho mejor las cosas. La auditoría interna son las investigaciones que deben permitir al empleador, ¿no?, verificar el tema de la estrategia global del sistema de gestión para ver si estamos logrando los fines previstos. ¿Para qué lo generamos? Porque lo tenemos. Quiere decir que deberían disminuir los accidentes, disminuir la accidentabilidad, ¿no? En el caso de no ser el caso, generar cambios en la política, en los objetivos, ¿no? Si de repente los accidentes han aumentado, ser mucho más estricto en la política, ser mucho más predisponente para hacer las inspecciones, para hacer las auditorías, para hacer mayores capacitaciones, orientaciones, ¿no? Todos los resultados deben ser comunicados al Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales, ¿no? Pedimos, por ejemplo, una investigación frente a un accidente, una auditoría sobre cierto proceso, para poder tener información. La dirección de la empresa debe revisar y tomar acciones de los aspectos más relevantes de seguridad, ¿no? Es importante que la empresa sepa los objetivos del sistema del área de seguridad, que sepa los resultados de todas las actividades del IPE, que sepa los resultados de las supervisiones y mediciones de la eficiencia, saber si se está cumpliendo, ¿no?
mandarle un informe diciéndole no se cumple esto, no se cumple el otro, para poder tomar una decisión. Las investigaciones de accidentes, enfermedades, incidentes relacionados con el trabajo, resultados y recomendaciones de las auditorías y las evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa. Las recomendaciones del Comité de Seguridad o del Supervisor de Seguridad por cualquier miembro de la empresa en pro de las mejoras. Debemos informarle de los cambios de las normas legales. Señor, salió una nueva directiva en el peruano sobre este tema que sí nos compete a nosotros, sí abarca al nuevo sistema de gestión. Se están pidiendo cambios. Ya no es un distanciamiento laboral de 1,5 metros, sino ahora nos piden de 2 metros, por citar un ejemplo. Ya no dicen sobre edad de 60 años, sino ahora menciona edad de 150, de 65 años. Tenemos que ver la importancia, ¿no?, de las recomendaciones de estas normas legales, ¿no? Revisar cuál compete al sector en el cual que yo estoy inmerso, ¿no? Los resultados de las inspecciones de trabajo, ¿no? Si encontramos algo malo, y sus respectivas mediciones, y cuáles son las recomendaciones que tienes, cuáles son las advertencias que le vas a dar si es que no cumplimos esto, qué requerimos para poder mejorar las cosas. No solamente es entregar, no cumples, sino, señor, no se está cumpliendo esto, podemos tener una sanción, podemos tener esto, para poder mejorar esta situación. Así debe trabajar un área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Un área en la cual buscamos las soluciones. Todos tenemos que dar las soluciones más correctas y más competentes. Y muy aparte, debemos estarle informando también de los acuerdos convencionales y actas de trabajo, cómo se ha venido trabajando, cómo se está desarrollando las cosas, ¿no? Para verlo con más detenimiento. Algo ya hemos ido revisando sobre los derechos y obligaciones de los empleadores. ¿Alguna pregunta hasta acá? Olga, Alejandra. Consideraré que... A ver, acá hay una preguntita. Bueno, todo está bien. Listo. Derechos y obligaciones de los empleadores. Ya hemos ido revisando algunos de ellos. El empleador tiene que garantizar las elecciones de los representantes de los trabajadores a través de las organizaciones sindicales para que lo puedan manipular. Pero acá hay algo muy importante recordar, el supervisor también tiene que ser elegido si son menos de 20 trabajadores. Y los trabajadores que quieran formar un comité siempre y cuando sean mayores de 20 trabajadores, ¿ya? Se debe garantizar real y efectivo trabajo del comité paritario, asignando los recursos necesarios. Por incumplimiento del deber de prevención, genera la obligación de pagar indemnización a las víctimas o sus derechohabientes. El escenario del trabajo durante la ejecución de una labor bajo su autoridad o en el desplazamiento de la misma, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Por ejemplo, mi lugar de trabajo es un edificio donde estamos haciendo la construcción y mi empleador, junto con el almacenero, le digo al almacenero, ve a comprar, ve a dirigir para ir a comprar cosas a la ferretería. Sin el camino a realizar estas actividades, ¿cómo se llama? Le pasa algo al trabajador, ha recibido una orden directa del empleador, para poder tomar ciertas decisiones. No podemos decidir ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces tienes que ver esa situación con mayor calma, para tener si bien es cierto, no aparece en el MOF, tiene que ser revisado por se sustenta en una orden directa de su jefe, que lo envió hacia la ferretería, en el
transcurso desde el puesto laboral a la ferretería, se accidenta. Ya eso está considerado como una actividad dicha por el trabajador, por el empleador. Y un enfoque de género y protección a las trabajadoras, las mujeres que están embarazadas, ¿no? Tenemos que revisar, se considera que al estar en estado de gestación, tienen derecho a ser transferidas a otro puesto que no implique riesgo para su salud integral, ¿no? Las trabajadoras que están en esta etapa de gestación pueden ser transferidas y o movilizadas, ¿no? De su puesto laboral, si es que su puesto pondría en riesgo su gestación, sin disminuirle su tema remunerativo o la categoría, ¿no? Las empresas especiales de servicios y o cooperativas de trabajadores que desarrollan obras o servicios en un centro de trabajo o con ocasión de trabajo correspondiente del principal. En caso de incumplimiento, las empresas principales es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudiera generarse. En resumen de este punto, tengo una empresa A que tiene un edificio. Un edificio tiene cosas. Contrato a una empresa de aires acondicionados y viene a desarrollar mis actividades aquí. Y se lesiona acá. Se lesiona en el edificio que es de mi pertenencia, que es de la empresa. Y un subcontratista se lesiona. ¿Ya? Si en caso la subcontrata que yo contraté no cumple todos los beneficios laborales ni no tiene un sistema de gestión, automáticamente la empresa A asume la responsabilidad de este subcontratista, de este trabajador que se accidentó dentro de mi empresa. Por eso es la importancia de solicitar toda la documentación necesaria a nuestros subcontratistas que laboran dentro de nuestra instalación. Es importante hacer ese seguimiento. Es importante poder brindar esa información dentro de lo que es el sistema de gestión. Los voy a dejar acá. Vamos a darle 10 minutos de receso para poder descansar y estirarnos un ratito. 10 minutos regresamos, son 10 para las 7 continuamos.
Regresamos. Estamos acá. Todos. Sigan presente. Me acabo de enterar que estamos. Ya. Listo. A ver. Ya hemos visto las obligaciones del empleador. Garantizar a los trabajadores hayan sido consultados antes que se realicen cambios de su operación, los procesos o organizaciones que pudieran tener repercusiones en la salud de los trabajadores. Esto quiere decir que también cada vez que haya un cambio de puesto laboral, tengas que volver a capacitar a tu trabajador. Te puede hacer que no conociera las nuevas actividades o no conozca los nuevos peligros del puesto que van a asignar. Entonces hay que volver a capacitar. Informar a los trabajadores a título grupal de las razones por las cuales los exámenes de salud ocupacional e investigaciones en relación con los riesgos de seguridad en los puestos de trabajo y a título personal. Primero, como grupo, señores, estos son los resultados en forma global. Como persona individual, el médico debe informar directamente al trabajador. Recordar que el acto de una evaluación médico ocupacional es un acto médico, donde solamente puede informarle el médico directamente al trabajador sus diagnósticos, ¿no? Son confidenciales, no pueden ser utilizados para ejercer discriminación alguna sobre los trabajadores en ninguna circunstancia o momento. El incumplimiento del deber de confidencialidad por parte de los empleadores es pasible de acciones administrativas y judiciales. Ya hemos visto la mala información, la mala praxis, la falta de ética son acciones administrativas y judiciales que en los cuales podemos caer, ¿no? Los requisitos mínimos, ¿no? En empresas con 20 o más trabajadores, el empleador debe entregar a cada trabajador el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, realizar no menos de 4 capacitaciones al año en seguridad y salud en el trabajo, juntar el contrato de trabajo, la descripción de las recomendaciones del sistema de CST, brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores, elaborar un mapa de riesgo con la participación de la organización sindical, representantes de los trabajadores, delegados y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible. El deber de prevención del empleador, ¿no? El empleador debe garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y bienestar de los trabajadores, y aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito de labores. Ya hemos hablado de las empresas terceras. Cuando nosotros identificamos peligros, tenemos que ver, por ejemplo, garantizar la protección por su condición de discapacidad. Hay personas que tienen discapacidades, sean especialmente sensibles a riesgos derivados del trabajo, ¿no? Personas con dificultad para la deambulación, que usan bastón, personas que utilizan silla de ruedas, personas que les falta algún miembro del cuerpo, personas gestantes, personas que han sufrido un accidente, ¿no? Personas que son invidentes, ¿no? Personas que realizan sus labores por falta de comunicación. Los recursos, funciones y responsabilidades de la autoridad, el empleador, organiza un servicio de SCT propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es esencial y preventiva. Ojo, el servicio de seguridad y salud puede ser por parte de la empresa o si es que forman parte de un consorcio. ¿Cómo se llama un consorcio? Un consorcio es donde hay un servicio para varios empleadores, ¿no? Una empresa que maneja salud y seguridad de diferentes empresas y le da la información para que los supervisores de seguridad o los comités puedan realizar sus actividades. El responsable del sistema de gestión es el empleador, asume el liderazgo y compromiso de las actividades de seguridad, respalda las actividades de seguridad y debe proveer, mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable. Va a delegar funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del sistema de gestión, quien rinde cuentas al empleador. Ello no lo exime de su deber de prevención y, de ser el caso, de resarcimiento. Tiene que haber una carta
de delegación de funciones y autoridades para el encargado del área de seguridad. El empleador tiene la obligación de practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral. Los trabajadores, acordes con los riesgos a los que están expuestos en su trabajo. El empleador informa al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo los accidentes mortales, incidentes peligrosos, cualquier tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, la integridad física y psicológica del trabajador, suscitando en el ámbito laboral. El centro médico asistencial que atienda al trabajador por primera vez sobre algún accidente de trabajo y enfermedades profesionales registradas o las que se ajusten a la definición legal de estas, está obligado a informar al Ministerio de Trabajo. Quiere decir que de salud, el Ministerio de Salud, la postas una clínica de considerar un accidente de trabajo y o de considerar una enfermedad profesional, pues tienen la obligación de informar al ministerio sobre esta patología y sobre este caso en especial, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese seguimiento. Cuando nosotros vamos a hablar de entrenamientos, competencias, toma de conciencia, el empleador, ¿no?, debe definir los requisitos de competencias para cada puesto de trabajo, ¿no? Cuáles son las características que debería tener un supervisor, cuáles son las características que debería tener un trabajador que va a trabajar en altura, ¿no? Va a adoptar disposiciones para que todo trabajador de la organización esté capacitado, ¿no? Todos tengan una inducción, todos tengan una capacitación específica, de ser el caso, y determinar cuáles son los programas de capacitación y entrenamiento que deben de tener cada trabajador. Garantizar la oportuna y apropiada capacitación y entrenamiento en el momento de la contratación, durante el desempeño de la labor, cuando se produzca cambios en la función o puesto de trabajo o la tecnología. Considera las competencias personales, profesionales y de género de los trabajadores al momento de asignar las labores. Controla y registra que solo los trabajadores adecuada y suficientemente capacitados y protegidos, o sea, capacitados, orientados, con inducciones, con capacitaciones específicas y con los equipos de protección personal adecuados para esa actividad, accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y específico. Que diseñe, fabrique, importe, suministre o ceda máquinas, equipos, sustancias o útiles de trabajo, dispone lo necesario para que se proporcione la información y capacitación sobre la instalación adecuada, la utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos, asimismo para el uso apropiado de los materiales peligrosos. No solamente es comprarlos, sino saber almacenarlos, saber ubicarlos en un lugar que no genere mayores riesgos a toda la población. No vaya a ser que pongan un almacén de pólvora junto a un grifo, junto a el comedor, ¿no? Son 3 lugares que deberían estar totalmente alejados, ¿no? Deben hacerse el seguimiento de los checklists de mantenimiento, las herramientas, por muy básicas que sean, los equipos que van a funcionar. La comunicación y participación en consulta en el 3.6, el empleador debe informar a los trabajadores en forma grupal las razones de los exámenes ocupacionales, las investigaciones. Acá estamos hablando que esto debe existir un procedimiento. Debe estar registrado en qué momento les entregan, cuándo les entregaron. El trabajador debe firmar su conformidad de recepción. Algunas empresas tienen todos sus trabajadores un correo corporativo, ¿no? Un correo corporativo, y les envían la información directamente a su correo, dándoles la información en formato PDF e indicándoles que cualquier duda o consulta pueden acercarse con el médico ocupacional de la empresa en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Si nadie solicita, ya los trabajadores tienen a bien el haberse comunicado mediante la vía, pero la vía electrónica, pero para esto tiene que haber un procedimiento.
cómo se está informando a los trabajadores mediante tal procedimiento, cómo se les indica mediante tal proceso. No es personal acá, sino es vía electrónica, pero eso debe estar escrito en el procedimiento. El empleador debe implementar los registros y documentación del sistema de gestión, ya sean físicos o electrónicos, ¿no? Deben estar actualizados a disposición de los empleados, a disposición de los trabajadores, ¿no? Y a la autoridad competente, en caso nos venga una auditoría de un momento a otro, respetando el derecho de confidencialidad. ¿Qué va esto? Aquí es donde se le hizo el examen a Néstor de actitud. Sí, tengo un certificado médico ocupacional. Este certificado médico ocupacional nos dice si yo soy apto o no apto para el puesto o si estoy apto con restricciones. Este documento se lo puedo presentar al inspector de la SUNAFIL. Con esto doy fe de que sí se ha realizado la evaluación médico ocupacional y lo está firmando con un certificado médico ocupacional. Es diferente al resultado a la ficha médica del examen médico. El EMO sí solamente se le entrega al trabajador. ¿Por qué? Porque contiene diagnósticos y solamente debe ser entregado al trabajador. El certificado médico ocupacional, donde solamente menciona si es apto o no es apto, se le da las recomendaciones del caso, eso debe ser visto por todos, sin ningún problema. Y el tiempo de duración, en el reglamento se establecen los registros obligatorios a cargo del empleador y los registros relativos a enfermedades ocupacionales se deben conservar por un periodo de 20 años. Ya de 20 años a partir de la toma. El empleador adopta el enfoque de género para la determinación de la evaluación inicial y el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgo anual. ¿Qué actividad realiza? ¿A qué tiempo debo tomar el examen? Recordar que hay muchas empresas que por hoy también están realizando a través de una respuesta del Tribunal Constitucional sus evaluaciones por nivel de riesgo bajo cada 2 años. Hay que implementar las medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras en periodo de embarazo y o lactancia a labores peligrosas, ¿no? Sustancias químicas, por ejemplo, la persona que está realizando tintura de cabello, ¿no? Aspirado, ¿no? Las trabajadoras en este estado de gestación tienen derecho a ser transferidas a otro puesto laboral, como ya lo hemos visto anteriormente. El empleador no emplea menores y adolescentes para la realización de actividades insalubres o peligrosas. Debe realizar una evaluación de los puestos de trabajo que van a desempeñar los adolescentes, con el objeto de adoptar las medidas preventivas. Practicar exámenes médicos antes, durante y después de la relación laboral de los adolescentes trabajadores. Y ahora vamos con los deberes y derechos de los trabajadores. Tener derecho a comunicarse libremente con los inspectores de trabajo, ¿no? Aún sin la presencia del empleador. La transferencia de un trabajador motivada por razones de seguridad y salud en el trabajo debe producirse sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. Si yo lo voy a trasladar a otro servicio porque estaba con algún proceso que lo pone en riesgo en el actual trabajo, lo debo cambiar, pero no le debo de quitar sus derechos remunerativos, la categoría con la cual estaba este trabajador. O no, es que no puedes realizar tal función, entonces ya te cambio, pero te cambio con pues, disminuyente del sueldo. No, no puedes. Los trabajadores eligen a sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y a sus supervisores en Seguridad y Salud mediante elecciones. Estas elecciones deben durar mínimo un mes, que tiene periodo de presentación de candidaturas, periodo de descarte de candidaturas, periodo de publicidad de las candidaturas, la fecha de la votación y el escrutinio público y la presencia de actas del comité electoral. En los centros de trabajo en donde existan organizaciones sindicales, estas organizaciones pueden organizar las elecciones. ¿Ya? Ellos pueden, en caso de carecer de un órgano sindical, quien organiza las elecciones es la propia empresa a través de su área administrativa. El Comité de Seguridad y Salud del Trabajo o el supervisor y todos los participantes del sistema de gestión cuentan con la autoridad que requiere para llevar a cabo adecuadamente sus funciones. Asimismo, se les otorga distintivos que permitan a los trabajadores identificar. Distintivos en los cuales deben de tener
porque de no tener este distintivo puede ser una inconformidad frente a una auditoría o una certificación, ¿no? Basta con un PIN, basta con un photocheck, ¿no? Basta con un, si todos usan un casco, una señal en el casco, un casco diferente, ¿no? Para que puedan determinar ciertas situaciones frente a las actividades que van a realizar. Las obligaciones de los trabajadores y sus representantes deben de responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo requieran. Caso contrario, es considerado falta grave, ¿no? Debe responder e informar con veracidad a las instancias públicas que lo requieren. Esto es en función a las investigaciones que se pueden dar, ¿ya? Por favor. Tienen la obligación de revisar los programas de capacitación y entrenamiento y formular las recomendaciones al empleador, ¿no? Decirle, no, miren, esto de acá me parece que no va, ¿no? Y eso el comité lo puede revisar y lo puede entender. ¿Qué hace una inspección de seguridad y salud en el trabajo? Va a verificar, eso por parte de los inspectores de la zona FIL o el Ministerio de Trabajo, incluir en las visitas, las inspecciones de trabajo, sus representantes, los peritos, los técnicos, los representantes del comité paritario ante una inspección. Ellos se pueden acercar, pueden conversar, pueden revisar, pueden darle sus impresiones, pueden aconsejar, recomendar la adopción de alguna medida o promover el mejor cumplimiento sobre alguna norma. Requerir al inspeccionado que dentro de un plazo determinado cumpla para realizar modificaciones requeridas. Encontró algo que está por mejorar, listo, compromiso de mejora a los 15 días, a los 30 días, ¿no? Para poder volver a inspeccionar esa situación. En caso sea necesario, por una falta muy grave, iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción, porque no estamos cumpliendo con la norma mínima, o si no cumplimos, nos pueden detener la obra. Entonces, tenemos que ver esto. El esquema de un procedimiento de inspección viene de la siguiente forma. Se genera una orden, se va a ver una inspección u orientación, o sea, van a venir al centro laboral programando una visita inspectiva, va a haber constancia de actuaciones inspectivas, o sea, que estás realizando la inspección, van a generar un acto de comparecencia, o sea, te van a decir, señor, tiene 30 días calendario para poder hacer la evaluación. Tienes dos opciones. Si subsanas la observación, el expediente se archiva. O sea, ahí nomás quedó, ya no entra sanción. Pero si no subsano la observación, se emite el acta de infracción. Nos dieron un tiempo determinado. No lo cumplimos, no lo levantamos, nos sanciona. Esto pasa la información a la subdirección de inspecciones, donde se genera el inicio del procedimiento sancionador. Por lo tanto, sale una multa. Ojo, estas multas salen con documentos en los cuales salen con resoluciones. Eso es que se demora. Entonces, tenemos que ver eso con mucha mayor tranquilidad. Esto es lo que usualmente maneja la ley 28806, que es parte de las inspecciones por parte de una entidad del Estado. Y también la paralización. Si de repente el inspector encuentra una inobservancia normativa, ¿no?, un riesgo a la seguridad y la salud de los trabajadores, tiene la capacidad de realizar una paralización inmediata, o prohibir los trabajos hasta que subsanen o levanten esas observaciones. Mientras en la anterior solamente te sancionaban y seguías trabajando, te daban opción para que lo mejores. Si encuentran algo demasiado, un riesgo grave o inminente, algo que va a suceder, dicen, hasta acá nomás, lo paramos, nadie trabaja hasta que me levantes esta observación. Y encima, puede haber sanción de por medio. ¿Una pregunta hasta acá? Chicos, ¿alguna pregunta? Chicas, ¿alguna pregunta? Los exámenes médicos antes, durante y después es para todas las empresas. ¿Sí? La normativa nos dice que es antes, durante y después para todas las empresas. Hay que recordar que dependiendo de la rotación de las empresas, hay muchas de ellas que generan exámenes médicos de ingreso. Como tienen una validez
y hasta de 3 meses, algunos exámenes pueden ser considerados como de egreso, alta rotación. Pero esos hay que tenerlo definido en nuestro plan, ¿no? Personas que se rotan se retiran de la empresa en menos de un mes, 2 meses, van a ser considerados dentro de este proceso. Porque hay algunos exámenes que sí pueden generar esta situación. Se recomienda a todas aquellas personas que han sufrido un accidente o solicitan el examen de retiro, deben de tomarlo. El trabajador está en su derecho cuando lo solicita. Vamos a dar el concepto de esto de metodología HIPER. ¿Ya? De metodología HIPER. El HIPER tiene sus formas de realizar la actividad. ¿Ya? Estamos en la diapositiva 69. ¿Ya? Esto va a ser el material para la próxima clase. ¿Ya? La metodología de ejemplos de llenado de fichas HIPER. Pero vamos a revisar las teorías y después vamos a profundizar para la siguiente clase en forma completa. Vamos a ir avanzando, ¿ya? Mire, esto es un peligro, ¿no? Cómo están las conexiones eléctricas, cómo utilizamos los enchufes, cómo amontonamos la cantidad de cables, cómo sobresaturamos un sistema eléctrico, ¿no? Cómo hacemos diferentes circunstancias. Miren, tenemos un balón de gas junto a un balón de oxígeno, ¿no? Y encima estos balones no están sujetados a la pared para evitar que se caigan. ¿Ya? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poder determinar la inspección. Sin necesidad del trabajo, ya estamos inspeccionando el lugar. Tiene que tener una base, tiene que tener una protección para que no se caiga. Estos balones son de fácil caída, ¿no? Asegurándolos como condiciones. Bien, este señor en la imagen derecha está haciendo sus actividades. ¿Qué está haciendo? Caminando sin línea de vida, sin un arnés. Se puede caer, está trabajando en altura. Se puede caer. ¿Por qué? Porque, es cierto, está a ras del piso, pero debajo de ese hueco es alto, es un socavón, se puede caer. Entonces, tenemos que saber identificar qué cosas es lo que deberían tener como mínimo. Los métodos de identificación de peligros, primero, van a ser las inspecciones. Cuando nosotros vamos a buscar algo, tenemos que hacer una inspección, hacer un checklist, un barrido, un ocular. Tenemos que determinar si han habido accidentes previos ahí, si han habido análisis de procedimientos y tareas. ¿Cuáles son los análisis de procedimientos y tareas? ¿Cuáles son las auditorías? ¿Cuáles son las listas de verificación, checklist, ¿no? ¿Cuáles son las observaciones planeadas a cierto tiempo? Es importante revisar todas esas actividades que realiza el área de seguridad. Ahora, antes hablábamos de peligro y riesgo. Hablamos de riesgo laboral. Hoy día vamos a darle una definición más técnica. Nos dice, riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Entonces, es la probabilidad combinada con la severidad. ¿Qué tan probable es que ocurra algo? ¿Qué tan severo puede ser? Ese sería el resumen. ¿Qué tan probable es que esto suceda y qué tan severo puede ser? Eso es un riesgo. Eso es una definición técnica de riesgo. Pero en seguridad siempre hablan de que hay un riesgo aceptable. Es el riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede soportar respecto a las obligaciones legales y su propia política de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, ustedes han explicado riesgo de tolerancia cero. Se tolera cero, o sea, no le da un margen de error de que pueda haber un accidente, no, tolerancia cero. Y eso lo determina la propia política de la empresa.
la propia política de la empresa para evitar ciertas circunstancias. Miren, aquí ya cambiamos el primer cuadrito que teníamos, ¿no? Un cuadrito mucho más simple. Aquí ya le estamos, antes decíamos ruido, decíamos problemas auditivos. Ahora le estamos diciendo un ruido mayor a 85 decibeles generado por una compresora. Ya soy más técnico. ¿Por qué? Porque ya medí el nivel de ruido. Ya tengo que medir el nivel de ruido. Si me sale menos de 85, no hay peligro. Si me sale más de 85, sí hay peligro. Entonces ya lo cuantifiqué y ya lo valoré. Sobreexposición al ruido. El riesgo es la sobreexposición al ruido. Sobreexposición ya nos está hablando de límites de tiempo. Sobreexposición puede ser, la normativa nos dice para determinadas cosas, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Si me estoy exponiendo más del tiempo permitido, porque ya voy a empezar a hablar de términos, tema de valores permitidos de exposición, me puede generar una hipoacusia inducida por ruido. Una disminución de mi tema auditivo inducida o generada por el ruido. Si vamos al conocimiento de salud ocupacional, esto es una HIR, hipoacusia inducida por ruido. Y HIR, ¿no? Y hay definiciones de HIRs. Entonces tenemos que ver. Entonces ya generamos dos cosas: peligro, riesgo, consecuencia. Y hablamos de qué tan, cuál es la probabilidad, ¿no? La probabilidad frente a la severidad. Qué tan probable es que encontremos niveles de 85 y qué tan probable que estemos sobreexpuestos. Qué tan severo puede ser el cambio. El peligro, protección sin guarda de prensa, sin guarda de protección. Estoy hablando de solamente la prensa, que puede producir un atrapamiento. ¿Qué consecuencia trae? Una herida o una amputación de miembro. Levantar cargas con una espalda doblada, haciendo doblar las piernas, agachándote totalmente. Probabilidad de daño a la columna, que puede generar como consecuencia una hernia y una lumbalgia. Piso resbaloso con cera. Ya estás haciendo una información mucho más específica, ¿cierto? Aquí es donde tú vas a poder generar y vas a decir caída al mismo nivel. Consecuencia, contusión, fisura, fractura. ¿No? Es la consecuencia de esta situación. Entonces vamos a poder verificar esta situación. Alta concentración de fibras de asbesto en zona de mezclado. Es lo que encuentran en el ambiente. Fibras de asbesto. Sobreexposición de los trabajadores a las fibras de asbesto. ¿Qué consecuencia tiene esta exposición en las personas? Enfermedades a las vías respiratorias, más conocidas como consecuencia del asbesto, es la asbestosis. Entonces, aquí nos da otra definición, ¿o no? Nos están dando más definiciones, ya nos van a profundizar un poco más el tema de peligro y riesgo, poniéndonos las consecuencias, pero ya estamos encontrando peligros específicos. Esto es lo que van a tener ustedes como identificación de peligros, tarea del día de hoy, la identificación de peligros, o sea, van a generar ustedes la unidad orgánica, están realizando la identificación, qué área están desempeñando, por ejemplo, mi casa, mi unidad orgánica, mi casa, mi área, primer piso, si quiero poner, ubicación, cocina, procedimiento, corte de verduras, peligros, ¿cuál es el peligro? El cuchillo es el peligro. El riesgo, un riesgo de, ¿qué riesgo puede haber frente a un cuchillo? ¿Qué riesgo puede haber frente a un cuchillo? Riesgo biológico, riesgo químico, riesgo. ¿Qué riesgo podría ser?
Un cuchillo es un peligro, pero ¿qué riesgo es? ¿Se acuerdan? Puede generar un riesgo físico, muy bien. Como consecuencia, ¿qué puede haber? El peligro es un cuchillo de cocina, el riesgo es un riesgo físico y la consecuencia es un corte, una cortadura, una herida, una amputación. No va a hacer que esté cortando y flaca, ¿te acuerdas? Estás cortando y flum, te va. Entonces, hasta ahí ya tenemos parte del llenado de una forma. El control existente, hay que ver que pueda hacer el uso de algunas personas que utilizan un guante, ¿no? En las cocinas que invierten, es un guante anticorte, ¿no? Un guante anticorte para evitar esta situación. Al costado vas a ponerle cuántas personas, el número de trabajadores expuestos. Hago una pregunta rápida. ¿Cuántas personas cocinan? Primero, ¿cuántas personas cocinan? 2 personas, listo. ¿Cuántas personas cortan? 2 personas, listo. ¿Cuántas personas viven? 6, ya. Entonces, 2 personas son las personas que viven. Ubicación a cocina, procedimiento, corte de verduras, peligro cuchillo, ¿no? Riesgo físico, consecuencias, corte, herida, ¿no? Amputación, ¿no? Algo más grave. La amputación le puedo poner un hacha, ¿no? Es hacha de cocina, ¿no? Control existente, el control existente, ¿no? Uso de, de guantes anticorte, evitar distractores en la zona, porque algunas personas cocinan con el televisor prendido, con la reunión, y se desconcentran. Evitar el uso de celulares en la zona, puede ser, o sea, todo lo que pueda presentar, todo lo que a veces hemos dicho a otra persona. Entonces, ya vamos a saber de llenar esta identificación de peligro, ¿entienden? Y esto va a ser, ya esto vamos a ir desmenuzándolo, y vamos a agregarle uno más grande, ¿ya? Ahora, esto es lo que yo quiero que ustedes más o menos entiendan. Hablamos y consideramos lo siguiente, que el riesgo es la probabilidad por las consecuencias. Cuando hablamos de probabilidad, decimos, es una probabilidad alta. ¿Por qué es una probabilidad alta? ¿Por qué les pondría que es una probabilidad alta? El daño ocurrirá siempre o casi siempre. O sea, es algo que siempre va a ocurrir. Algo bajo ocurre ocasionalmente, ¿no? A las veces baja. Media es un daño ocasional. Eso es mi nivel de evaluación. Alta, media o baja. Y voy a escoger qué consecuencia puede haber. Ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. Voy a determinar si es un daño a la persona, un daño al material. Lesiones leves sin días perdidos. Daños leves a máquinas o herramientas. Lesiones graves con días perdidos, o sea, descansos médicos. Deterioro total de la maquinaria, destrucción material de la máquina. Extremadamente dañino, amputaciones, lesiones fatales o destrucción total de la máquina. Esto es evaluar. Pero ya le hemos dado un nivel de clasificación a ambos casos. A ambos casos. Las probabilidades y a las consecuencias. Para esto vamos a hacer un cuadro de doble entrada. Esto de aquí es pasado acá. Esto es las consecuencias en la parte superior, que te dice ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. La probabilidad es baja, media o alta. Te van a decir, y les voy a preguntar, señores, señoritas, para evaluar el riesgo de este procedimiento que habíamos hablado, vamos a ver si me permite. Cocina, ¿verdad? Aquí habíamos dicho cocina. Vamos a ponerle un poquito más pequeño. Vamos a bajar aquí. Cocina. ¿Estamos bien ahí? Ya. Le ponemos otro. Procedimiento. Corte de verduras.
Debe ser ese procedimiento, ¿no? Corte de verduras. Peligro. ¿Qué peligro era? El cuchillo. Cuchillo. Cerrar esto. Selección. Cerrar un poquito. Ya, allá. Ay, perdóneme, perdóneme, perdóneme. Ya. Cuchillo. Ya. Vamos a hacer otro más y ponemos aquí. Riesgo físico. Ya, hemos puesto aquí. Ponemos otro más. Ponemos consecuencia, corte. O podemos poner heridas para que se vea diferente. Herida. ¿Ya? Otro, vamos a poner acá. Uso de guante. Guante anticorte. ¿Ya? Y el número de trabajadores, 2. Habíamos dicho. ¿Más o menos está claro? A ver. ¿Qué dicen? ¿Está claro? ¿Cómo quiero que lo hagan? Su tarea que viene para la próxima semana. ¿Está claro? Listo. Ahora, cuando vamos a determinar esto, vamos a ponerlo de la siguiente forma. Vamos a ver ciertas determinaciones. Cuando nosotros digamos, ¿no? En este tema de probabilidad, ¿qué probabilidad hay que esto suceda? Voy a escoger 3 opciones. 3 opciones voy a escoger. ¿No? Puedo escoger para, vamos a borrar esto. ¿Eso está claro ya? Vamos a borrar para que no se quede en esto. Listo. Cerramos esto y vamos acá. Nosotros vamos a determinar qué probabilidad hay que una persona se corte realizando corte de verduras. ¿Qué probabilidad hay? ¿Alta, media o baja? Díganme ustedes. ¿Qué probabilidad hay? Alejandra es baja, media, para Olga. ¿Tenemos alguien más? ¿Cuántas personas somos? Somos 3. ¿Ya? Listo, entonces si yo digo baja y media, ocurrirá ocasionalmente, raras veces, va a depender de qué cosa. Si el nivel de capacitación de la persona. Si la persona es muy capacitada, la probabilidad que ocurra un daño es baja. Si la persona es muy poco capacitada, la probabilidad es media. Si la persona no tiene capacitación, la probabilidad que algo ocurra es alta. ¿Ya? Entonces vamos a considerar una capacidad media porque son 2 personas que están. Entonces, probabilidad media. ¿Qué consecuencia vamos a utilizar? Si hay una probabilidad media, ¿qué se dañaría? ¿La persona o el material? ¿La persona o el material? La persona.
Ya, la persona se va a cortar. Es más o menos hábil, digamos así. Entonces, tendríamos que decir, un corte de ese nivel le va a producir daño, es altamente dañino, extremadamente dañino o ligeramente dañino. ¿Cuántas mamás se han cortado y siguen trabajando? Ligeramente dañino, ¿no? Lesión leve sin días perdidos. Entonces, estaríamos utilizando esta de acá. Ligeramente dañino. Recuerden, ¿ah? Probabilidad media, consecuencia ligeramente dañino. Estas son las que estamos utilizando porque es un daño a la persona. ¿Ya? Entonces, si nosotros elegimos probabilidad media, y dijimos ligeramente dañino, tenemos dos posibilidades de poder escoger todo lo de esta línea, lo cruzamos con la línea de aquí. En este caso es esto de aquí. ¿Y qué es lo que tenemos que encontrar? ¿Qué es lo que nos dice? Es riesgo este de acá. Hemos encontrado es un riesgo tolerable. ¿Por qué? Porque la probabilidad es media y es ligeramente dañino. Ligeramente. Entonces es un riesgo tolerable. Hemos llegado a la conclusión de que es un riesgo tolerable. Ya hemos evaluado el riesgo. Hemos dicho que es un riesgo tolerable. ¿Ya? Para esto, hasta ahí está claro, este es un cuadro de doble entrada, donde yo ya escogí ciertas características para cada uno de ellos. ¿Está claro para ustedes dos? Alejandra, Olga. Ya listo, un cuadro de doble entrada en lo cual nos va a dar cierta claridad, riesgo tolerable. Pero aún me queda una duda. ¿Qué hacer en un riesgo tolerable? ¿Cuáles son las clasificaciones de esto? Y esto ya no lo da. Al ser un riesgo tolerable, nos dice, no se necesita mejorar la acción preventiva. Listo. Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante, o sea, algo baratito. Se requiere comprobaciones periódicas, o sea, estar chequeando continuamente, para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Ya nos da las acciones y la temporalización. Y esto ya está determinado, y esto debe existir en un plan dentro de tu sistema de gestión. Que puede ser un riesgo trivial, un riesgo tolerable, un riesgo moderado, un riesgo importante, un riesgo intolerable. Cuando estamos hablando de un riesgo intolerable, ya estaríamos hablando de un riesgo que no debe generarse. Esto de aquí, en el caso que fuera trivial, no se requiere acción específica. En caso que sea moderado, se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Determinar las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un periodo determinado. En 3 meses, en 2 meses, en un mes, esto lo soluciona. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisa una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de las mejoras de control. Entonces, ¿es importante saber evaluar los riesgos? Sí, es importante. Y de encontrar que el riesgo es importante, dice, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior a los riesgos moderados. Si en el riesgo moderado diste 6 meses, aquí son 3. Cuando encuentras
un riesgo intolerable, nos dice, no debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. ¿Dónde encontramos un riesgo? Aquí, miren, lo encontramos aquí, cuando la probabilidad es alta y es extremadamente dañino. Cuando es alta y es dañino, es riesgo importante. Cuando es media y extremadamente dañino, es intolerable, ¿no? Aquí hay un juego de doble entrada. Ustedes tienen que saber definir el informe final de la acción o temporización a realizar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Olga, Alejandra. ¿Ya? Bien, acá tenemos esto de forma muy clara. Pero también hay diferentes formas de evaluar el riesgo, ¿no? William Fine nos habla sobre un riesgo de control que permite calcular el grado de peligrosidad. Ya no nos habla sobre las consecuencias y exposición, sino nos da probabilidades. Mientras en este era probabilidad y consecuencia, aquí le aumenta la exposición. Consecuencias, exposición y probabilidad. Lo cual nos va a dar el grado de peligrosidad. Este es un método de William Fine. Entonces tenemos que estar conscientes de cómo podemos manejarlo. Acá ya nos habla de consecuencias a nivel de puntajes. Se definen como el daño debido al riesgo que se considera más grave, ¿no? Y nos da por valores, ¿no? Incluyendo desgracias personales y daños materiales. Valores numéricos de acuerdo a la siguiente tabla. Si fuera una catástrofe, muertes numerosas, daños mayores a $900,000, nos habla de 100 puntos. Daños, varias muertes y daños entre 450,000 y 90,000, 50 puntos. Daños entre 90,000 y 450,000, 25 puntos. Lesiones graves, invalidez permanente y daños entre 9,000 y 90,000, 15 puntos. Lesiones incapacitantes entre 900 a 9,000, 5 puntos. Lesiones sin incapacidad hasta 900 puntos. Entonces, ya tenemos más o menos el valor de las consecuencias. La exposición nos habla y nos dice que hay valor para la exposición. Si ocurre una exposición remotamente, no se sabe que haya ocurrido, y esto vamos con los antecedentes. Es la frecuencia con la que se presenta la situación de riesgo, es decir, cada cuánto estamos expuestos a un riesgo, 0.5. Ocurre raramente, con bastantes años de diferencia entre las cosas que pasan. Bueno, ocasionalmente, una vez a la semana o al mes, 3 puntos. Frecuentemente, aproximadamente una vez al día, 6 puntos. Continuamente, muchas veces al día. Esto es en relación a la exposición. La pregunta es, ¿cada qué tiempo, si yo hablaría de las consecuencias, un corte, un daño, una amputación de un dedo, es una lesión grave, incapacitante, podemos llegar al grave, pero ¿un corte en el dedo nos llevaría a la muerte? ¿Un corte en el dedo nos llevaría a la muerte? No. Ninguna nomás, ¿no? Podría ser una lesión grave, ¿sí? Podría ser entre las 3 primeras, entonces tendríamos entre 1 y 15 puntos para lo que estábamos tocando. La exposición sí es continua, ¿no? Porque se realiza muchas veces en el día, dependiendo, ¿no? Si estamos hablando de mi casa, se cocina una vez al día al menos, pues, ¿no? Entonces serían 6, ¿no? 6 puntos. Pero si estuvieras trabajando como cocinero, como cocinera, ahí sí sería 10 puntos, porque paras cocinando, ¿no? Paras utilizando el cuchillo. En este caso de nosotros, recuerden, el primero estaríamos hablando, para más o menos lo que estamos hablando nosotros, hemos quedado en una lesión incapacitante. 5. ¿Ya?
estaríamos hablando, la primera, 5, acuérdense, para poder, pasa es que no me quedan muchos, ya. En la segunda, estaríamos hablando en forma frecuente. 5, en este caso, 6. ¿Ya? Probabilidad que ocurra algo. Es la probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo se origine el accidente. Coincidencia extremadamente remota, pero posible, 0.5. Coincidencia muy rara, pero se sabe que ha ocurrido, 1. Sería una consecuencia rara, pero poco posible, 3. Completamente posible, no será nada extraño. Es el resultado más probable y esperado. ¿Qué le podríamos poner acá? A ver, decisiones de los 3. ¿Ustedes qué dicen? Es el resultado más probable, 0.5. ¿Sí? ¿Pero se sabe que ya ocurrió antes un corte? ¿Alguna vez ustedes se han cortado en la cocina? Yo sí me he cortado. Entonces, pero se sabe que ocurrió, ¿no? Muy rara o rara, hay que ver, ¿no? Si de repente son tanto considerados, pero vamos a considerarle 1. Entonces, 1 le consideramos. Entonces, para ver esta probabilidad, nos dice, el grado de peligrosidad es, ¿cuánto era? Era la multiplicación, ¿no? A ver. Y tenemos 5 por 1, 5 por 1, 5. Por 1, 5. Entonces serían 5. Menos de 20. Riesgo aceptable. Pero ¿qué hubiera sido si le hubiéramos puesto lesión grave? 15. Ocasionalmente, una vez al mes me corto. 15 por 3, 45. Le pongo, sería una coincidencia rara, pero poco probable. 45 por 3, ¿cuánto sería? 90, serían 135. Para 135 es riesgo notable. Hay que hacer una corrección urgente. Ese es el grado de peligrosidad que nos menciona William Fine. ¿Esto está más o menos claro? ¿Cómo está? Mejor. Cada proceso tiene ciertas normativas. Hay que leerlas, revisarlas. ¿Ya? Listo. El día de hoy vamos revisando esas dos. ¿Ya? Les dejo para que revisen la técnica española, que es un poco más larga. Un poco más larga, y es un tema que nos va a evaluar, y vamos a hablar también el llenado de fichas de IPC. ¿Ya? Esto va a ser el tema de la próxima clase, el próximo viernes. Entonces, es un poco más complicado, estamos yendo de menos a más. ¿Alguna pregunta para el día de hoy? ¿Alguna duda? Olga, Alejandra, ¿qué les pareció el tema de manejo del hiper? Estamos empezando a ver probabilidades, estamos empezando a ver consecuencias. El método tradicional, el método de William Fine. Sí, es una forma de empezar a saber nosotros qué metodología vamos a utilizar y apegarnos a esa metodología para poder trabajarlo de la mejor forma. ¿Ya? Listo. Gracias por escucharme. Disculpen que no los haya dejado ver su partido el día de hoy. Esperemos que el resultado de alguna manera nos tranquilice o nos alegre. No ser posible, bueno, siempre hay una oportunidad más adelante. Tengan una muy buena noche. Cuídense. Hasta luego, Olga. Hasta luego, Alejandra.